Attack on Titan 21:40. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21. El bosque estaba repleto de verdor, totalmente renovado tras el cambio de estaciones. El paisaje había sido azotado por el frío del invierno y renovado y renacido en la primavera una vez más. El verano finalmente había descendido sobre el bosque, cubriéndolo de calidez y verdor. Había pasado un año desde que los dos niños conocieron al misterioso titán. Durante ese tiempo, Armin, Mikasa y Rogue habían formado el vínculo más inesperado pero increíblemente fuerte. En cuestión de meses, los dos habían descubierto bastante sobre su compañero gigante. El titán sabía casi 50 palabras y gestos, y todavía estaba aprendiendo. Los dos niños habían tenido el privilegio de ser tutores de Rogue, y el vocabulario del titán había ganado algunas entradas más. La criatura había aprendido palabras como océano y ciudad, así como gesticulaciones como silencio y, lamentablemente, el gesto de hacer el gesto de la frente que Rogue, lamentablemente, había aprendido de Mikasa cuando ella y Armin tuvieron una discusión amistosa. Los niños también habían descubierto los gustos y disgustos del titán. A Rogue le gustaba la compañía, contemplar el agua y observar a otras criaturas pequeñas, que los niños le leyeran e incluso participar en juegos sencillos como el escondite, en los que el titán solía ser el primero en ser encontrado. Las cosas que a Rogue le disgustaban eran los lobos, estar solo durante largos periodos, ser insultado, pero sobre todo cualquier amenaza que pudiera afectar a sus conocidos humanos. Lo que incluiría los moretones que Armin recibía de los matones del vecindario. Mikasa y Armin continuaron a paso rápido, siguiendo un rastro no revelado que los dos habían establecido. Durante los últimos meses, los dos niños pequeños habían dominado el arte de mantener en secreto a su amigo titánico. Era una rutina que visitaran a Rogue al menos 3 o 4 veces por semana, siempre usando la excusa de que iban a visitar y jugar con un amigo, lo que técnicamente no era mentir. Si sospechaban que los estaban siguiendo, siempre rodeaban Shiganshina en los concurridos mercados antes de entrar en la muralla María. Para mantener alejadas a otras miradas indiscretas, los dos viajaban por la sección aislada pero segura del bosque en lugar del camino de tierra común. Para ellos, parecía ser una estrategia infalible. Armin bajó la mirada hacia sus zapatos mientras los dos caminaban entre la maraña de maleza y ramas. No pudo evitar el sentimiento de culpa que tiraba de él como una bola y una cadena. Su última visita con el titán amistoso había tenido un pequeño obstáculo que parecía afectar a Rogue a un nivel personal que ni él ni Mikasa entendían. Había sido cuando Armin decidió hacer una serie de preguntas que habían estado tirando de su mente, de la de Mikasa y de casi la mayoría de la humanidad durante bastante tiempo. Desde entonces, ese momento era todo lo que estaba en la mente de Armin. El rubio dejó escapar un suspiro condensado y dejó que el pensamiento se filtrara en él una vez más. Escena retrospectiva. El calor interno del titán calentaba el interior del gran árbol como un horno, sorprendentemente cómodo a pesar de que era principios de verano. Rogue y los dos niños se tumbaron y se relajaron en el nido del titán, protegiéndose de una simple y repentina lluvia. Todo estaba tranquilo y en orden. Rogue yacía de espaldas, con la cabeza apoyada contra la corteza del árbol y los ojos entrecerrados mientras consentía y soportaba a Mikasa trenzando un mechón de su enmarañado cabello. Armin estaba sentado en el pecho del titán, mirando el libro de su abuelo que se había convertido en uno de los favoritos del titán. Sin embargo, el niño no podía disfrutar de su preciado título porque un pensamiento lo había estado carcomiendo desde que leyó el libro por primera vez a Rogue. Armin cerró la tapa del libro y miró al titán con dudas. El gentil gigante estaba en completa paz como si estuviera a punto de quedarse dormido mientras Mikasa trenzaba las largas hebras. Deteniéndose cada pocos minutos para rascar la puntiaguda oreja de Rogue, un lugar que al titán le encantaba que le frotaran. El chico se movió nervioso y jugueteó con sus pulgares mientras pensaba. Para Armin, era obvio que Rogue no tenía idea de lo que existía más allá de los muros en el mundo exterior. Por la forma en que el titán se emocionó al pasar las páginas, era como si Rogue nunca hubiera visto el océano, las montañas o los desiertos, algo que era difícil de entender viniendo de algo que supuestamente había vivido fuera de los muros. Pero, por supuesto, esa no fue la única pregunta que sacudió la mente de Armin. El chico miró al titán nuevamente, decidiendo que había esperado lo suficiente. Armin tragó saliva con inquietud. ¿Pícaro?
Preguntó, observando cómo el titán emitía un suave canturreo y giraba la cabeza para centrarse en el pequeño, que seguía luciendo relajado. Hay algo que he querido preguntarte, continuó Armin, llamando también la atención de Mikasa. No estoy seguro de que tengas la capacidad de responder, pero si pudieras darme algún tipo de señal te lo agradecería, habló el chico, con voz claramente temblorosa. Rogue inclinó la cabeza ante el tono del chico. Armin observó cómo el titán vacilaba, sus ojos verdes miraban hacia su amplio pecho antes de asentir lenta y cansadamente para continuar. Armin apretó los dientes en el interior de su mandíbula al pensar en las palabras que estaba a punto de pronunciar. Rogue, ¿sabes de dónde vinieron los titanes? Preguntó, haciendo que la atmósfera se estancara. Ante la pregunta del chico, el pecho del titán se estremeció y sus ojos verdes se abrieron de par en par. Los dos observaron con asombro y ansiedad cómo Rogue comenzaba a vacilar. El titán se movió inquieto, su mano se apretó y provocó que las hojas secas crepitaran como una fogata. Rogue volvió a fijar su mirada en su pecho, sumido en sus pensamientos, y su falta de respuesta solo provocó que Armin siguiera adelante con su interrogatorio. Por favor. Debes saber de dónde vinieron los titanes. Tú también eres un titán, Rogue. Gritó Armin, y una chispa se encendió en su interior, una búsqueda de la verdad. El titán siguió dudando, sus ojos movían de un lado a otro como si estuviera tratando de buscar en su mente una respuesta. Rogue se movió un poco, sentándose más erguido y obligando a Mikasa a unirse a Armin en su pecho. Finalmente, el titán dejó escapar un gemido lastimero y se pasó un par de dedos por el cabello, con las orejas caídas y los ojos cerrados. El corazón del chico se desplomó. Entonces, ¿no lo sabes? Armin hizo una pausa, las emociones se agitaban en su interior como una olla hirviendo. ¿Qué te parece esto? ¿Por qué los titanes comen humanos? Sé que tú no, pero ¿por qué ellos sí? El chico continuó con sus sentimientos cada vez más fuertes y sin darse cuenta del estrés del titán. Debes saber por qué, Rogue. ¿Por qué? ¿Por qué nos matan? Armin se atragantó, al borde de las lágrimas. Una vez más, Rogue se quedó en silencio salvo por los gemidos de angustia forzados a través de sus dientes, pero Armin no le hizo caso, demasiado inmerso en sus propios sentimientos. Por favor. Debes saberlo. ¿Por qué los titanes matan y comen humanos? ¿Por qué su único punto débil está en la nuca? ¿Cómo se reproducen? Continuó Armin, perdiendo la compostura y haciendo demasiadas preguntas. De repente, Rogue se incorporó por completo, lo que provocó que los dos niños cayeran en estado de shock sobre la cama de hojas. Mikasa y Armin se taparon los oídos mientras Rogue emitía un grito inquietante que podría haberse clasificado como un chillido doloroso. El titán se inclinó, enterrando la cara en sus manos y los codos apoyados en sus rodillas. Las uñas de Rogue se clavaron en su cuero cabelludo, casi haciéndolo sangrar mientras hablaba monótonamente. Armin susurró Mikasa mientras ponía una mano sobre el hombro del chico. Él no lo sabe. El interior del árbol estaba en silencio, salvo por los gemidos apagados del titán. Para los niños, la tensión de la situación era aún mayor que cuando se encontraron por primera vez con Rogue. Armin tragó saliva, al ver la reacción del titán, lo tenía muy claro. Pícaro, empezó a decir el rubio en voz baja, y la criatura se detuvo ante el tono más suave del chico para lanzarle una mirada rápida, con los ojos verdes todavía llenos de desolación. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo has entrado en los muros? Armin vaciló, intentando sonar mucho más expansivo pero serio que unos segundos antes. Tragó saliva mientras intentaba poner en su lugar sus siguientes palabras. ¿Alguna vez has estado fuera de los muros? Ante las palabras de Armin, Rogue se quedó en completo silencio y lo único que se podía escuchar era la suave lluvia afuera. Los dos niños observaban nerviosos, preparándose en secreto porque nunca habían visto a su gigantesco amigo perderse, excepto la vez que fueron rescatados. El cuerpo del titán tembló de repente, sus afiladas uñas rompieron la piel de su cuero cabelludo, lo que provocó que un pequeño hilo de sangre corriera por su rostro y mandíbula. Rogue dejó escapar un siseo tenso entre sus dientes mientras su cuerpo temblaba como una hoja de otoño en el viento. Era obvio que de alguna manera las inocentes preguntas eran una tortura mental. Al ver el sufrimiento del titán, Mikasa se acercó con cautela al muslo del titán y extendió una pequeña mano para asegurar un poco de seguridad a la estresada bestia. Antes de que su suave piel pudiera tocar la de él, Rogue inesperadamente dejó escapar otro chillido angustiado que fue más fuerte y más doloroso que el primero. El titán salió corriendo abruptamente del hueco del árbol hacia el escondite empapado por la lluvia.
Los niños vieron cómo Rogue se desplomaba en el centro de la ensenada sobre su trasero como un niño pequeño haciendo pucheros, haciendo que el suelo vibrara tan fuerte como el trueno de arriba. El titán simplemente se sentó bajo la lluvia, encorvado ligeramente con los brazos apoyados sin fuerzas en su regazo y las orejas marchitas como una flor sedienta. El titán dejó escapar un gemido lastimero parecido al lloriqueo de un perro, haciendo que Armin se sintiera increíblemente arrepentido. Mikasa dijo a Armin en voz baja. No creo que haya estado nunca fuera de los muros. Él, no sabe nada. La chica de cabello negro permaneció inmóvil, mirando preocupada al titán, que estaba inmóvil como una piedra. Creo que tienes razón, Armin. Mikasa inclinó la cabeza. Ni siquiera parece que él, recuerda, concluyó Armin mientras su amigo se volvía hacia él, esperando una teoría propuesta como siempre planteaba. No sé cómo, pero creo que Rogue tiene amnesia hasta cierto punto. Está claro que no recuerda cómo llegó aquí. Armin tragó saliva. Es probable que sea un misterio que nunca resolveremos. Los dos niños permanecieron en silencio a la entrada del hueco, observando con inquietud cómo el cabello del titán se empapaba por la lluvia. Mikasa se agarró entonces la bufanda que todavía le colgaba del cuello, incluso en los meses cálidos. Cerró los ojos pensativa antes de abrirlos de nuevo y volverse hacia la rubia. No creo que debamos volver a preguntarle. Le duele demasiado, dijo la chica debajo de la tela carmesí tejida, y Armin sabía que su declaración estaba dirigida principalmente a él. Luego, Mikasa trepó con cuidado del árbol hueco y entró en la ensenada húmeda con Armin siguiéndola pronto. En silencio, se acercó al titán que todavía estaba congelado, perdido en su propia mente. Imitando su intento anterior, Mikasa colocó su mano sobre la pantorrilla del titán y forzó una débil sonrisa en su rostro a pesar de su preocupación. ¿Pícara? Poco a poco, el titán se giró para verla, su rostro lleno de lo que solo podía clasificarse como lástima, lo que hizo que Armin se sintiera peor. Rogue emitió un suave gemido en respuesta, pero no hizo ningún movimiento para rogar por una forma de consuelo como el chico había anticipado. En cambio, el titán regresó a su posición anterior, enfurruñado por su propio dolor. Armin tragó saliva aprensivamente una vez más. Mikasa y Rogue estaban increíblemente cerca y no era propio del titán no reaccionar de su manera confiada habitual de ronronear o mover las orejas. Mikasa miró a Armin, sabiendo exactamente lo mismo que él. Está bien, Rogue empezó a decir suavemente, con una voz que tenía un aura casi maternal. No te preguntaremos más. El titán respondió con una breve mirada antes de ponerse de pie. Los dos niños observaron con preocupación cómo Rogue se retiraba al interior de su árbol una vez más, sentándose y colocando su rostro contra la corteza y sus manos abrazando sus hombros, poniéndose en su propio dominio del silencio. Fue un largo momento de contemplación hasta que Mikasa hizo un gesto hacia la salida secreta de la cala. Armin parpadeó confundido, sin siquiera darse cuenta de que estaba empapado. Finalmente, corrió detrás de la estoica niña después de liberarse de su reflexión. Mikasa, ¿qué estás? Vamos, Armin interrumpió ella rápidamente, sin mostrar emoción alguna en su voz. Es obvio que ahora quiere estar solo, concluyó Mikasa con un final severo, dejando en claro que estaba molesta con la rubia por haber sacado el tema. Armin no respondió, al ver que ella tenía razón y autoridad para estar disgustada con él. El chico la siguió como un perro tímido, mirando hacia atrás una vez al titán que apenas se había movido antes de descender al túnel. Su mano agarró su brazo, una reacción natural de miedo para él. Armin juró que había visto lágrimas deslizándose por el rostro del monstruo. Fin del flashback. Armin se olvidó de ese recuerdo deprimente cuando él y Mikasa entraron en el claro rocoso que albergaba las paredes de la cala. Desde ese día, tenía incluso más preguntas que antes. El chico había elaborado numerosas teorías sobre cómo Rogue pudo haber terminado dentro del muro María. Desde escalar el muro hasta quedar amurallado hace un siglo. En ambos casos, se golpeó la cabeza de alguna manera, de la forma en que alguien contraería amnesia. En cuanto al conocimiento de Rogue sobre su especie, solo sabía lo que le contaban los humanos hasta donde Armin sabía. Los dos niños comenzaron a rodear la enorme pared rocosa que se extendía hacia arriba hasta el dosel. Sus ojos azules miraron a Mikasa, quien lo había perdonado desde ese momento problemático, admitiendo que ella también quería interrogar al titán sobre esos temas, pero no estaba segura de cómo hacerlo. En sus delicadas manos, sostenía una pelota de cuero que ella y Armin habían comprado a un comerciante de juguetes en la ciudad con la intención de dársela a Rogue como regalo, con la esperanza de que animara al titán. Entonces, ¿crees que estará mejor hoy?
Preguntó Armin justo cuando llegaron a la grieta en la pared que siempre habían usado. Mikasa mordió la lengua y apretó con más fuerza la gran pelota. Eso espero, dijo la chica con voz débil, deteniéndose un momento para pensar. Tal vez lo esté, si no creo que se sentirá mejor con un nuevo juego. Mikasa sonrió suavemente mientras entraban al estrecho túnel con Armin siguiéndola de cerca. Espero que tengas razón, Mikasa, pensó el chico mientras veía el final del túnel. De manera casual, Armin y Mikasa entraron en el escondite secreto que lucía tan angelical como siempre. Al igual que el bosque, la cala era exuberante y verde, pero lo era aún más con los mantos de musgo que acentuaban las paredes rocosas. Al igual que en primavera, había una abundancia de vida, pero la cantidad era mucho mayor con nuevas incorporaciones a las familias y nuevas especies. Incluidos pájaros que cantaban sus canciones y duetos en las ramas extendidas sobre la cala. Un familiar y alegre estruendo vino de la parte trasera de la cala donde el titán estaba sentado, con su amplia espalda frente a los dos niños. Armin sintió que su cuerpo se calmaba un poco ante la vista. Tal vez Rogue se estaba sintiendo mucho mejor y con suerte nos molestaría al verlo. Mikasa sonrió mientras comenzaba a caminar alrededor del gigantesco cuerpo de Rogue, su paso pronto se aceleró hasta convertirse en un trote a medida que su euforía aumentaba. De repente, Mikasa jadeó y se detuvo en seco. El corazón de Armin se saltó varios latidos mientras observaba la quietud del cuerpo de Mikasa. Su boca estaba ligeramente abierta y sus ojos grises, los más abiertos que jamás los había visto, se encendieron por completo en estado de shock. La pelota de cuero cayó de sus manos y rodó varios metros mientras jadeaba, luciendo como si hubiera visto la muerte ante ella. La cabeza del titán de repente se sacudió a su posición, sus ojos también, abriéndose de par en par por el asombro. Al ver que algo andaba mal, Armin rápidamente rodeó a Mikasa. Se quedó congelado. El rostro de Armin se ensombreció al ver esto y se le heló la sangre, sabiendo muy bien que los habían atrapado. Frente al titán de 15 metros sentado se encontraban nada menos que la señora Carla y el Dr. Jaeger. Durante un largo momento, la pareja y los niños se miraron fijamente, incluso Rogue, que parecía casi aterrorizada. Armin sintió que las palmas de sus manos empezaban a sudar mientras intentaba pensar en algún tipo de explicación. Sin embargo, antes de que pudiera decirle una palabra, la pareja sonrió compasivamente y la hermosa mujer soltó una risa cálida. Bueno, veo que ustedes dos conocieron a Rogue Jaeger, ¿no? Los dos niños pequeños parpadearon con total incredulidad. Armin entonces descubrió que su boca funcionaba. ¿Fei cómo? ¿Cómo lo supiste? Tartamudeó Armin y el doctor soltó una pequeña risita. Carla y yo lo sospechamos desde el primer día. Cuando saliste a esos árboles, los dos lo supimos. No había forma de que pudieras liberarte de esos hombres sin un poco de ayuda. Grisa sonrió radiante mientras se ajustaba las gafas redondas. Y aquí estábamos nosotros, preguntándonos si era posible que nuestro hijo hiciera amigos por su cuenta. Los dos niños salieron de su estado de estupor y comenzaron a relajarse. ¿Pero cómo sabías que era el titán? Preguntó Mikasa mientras recuperaba la pelota. Bueno, comenzó la señora Carla con voz suave como la miel, notamos un cambio evidente en su comportamiento. Rogue solía ser bastante tímido y se contenía, pero ahora es increíblemente feliz y le gusta meterse en medio de todo y hablar mucho. Por supuesto, Carla también los sorprendió a los tres jugando el otro día cuando iba a aparecer de sorpresa por allí. Grisa sonrió casi triunfante mientras los dos niños parpadeaban sorprendidos. También hubo novedades en el vocabulario de Rogue que nunca le enseñamos. Sin embargo, lo que confirmó mis sospechas fue la noche en que lo secuestraron. Mikasa levantó una ceja en señal de interrogación. ¿Lo fue? Sí. Durante la búsqueda, me encontré con los cuerpos de los tres hombres que te secuestraron. Al principio, pensé que habían sido víctimas de los lobos, pero luego noté que todos los huesos estaban aplastados, lo que significa que tenía que haber un solo culpable, explicó el doctor Grisa mientras miraba a Rogue de una manera casi astuta. El titán dejó escapar un gemido triste. Armin casi soltó una carcajada cuando Rogue se retiró una vez más a su árbol y se encogió sobre sí mismo, sabiendo que lo habían descubierto. Al ver eso, la mujer de ojos ámbar soltó otra carcajada cordial. Oh, Rogue. Está bien, no estás en problemas. Le informó Carla mientras el titán la miraba con cautela. De hecho, estamos muy orgullosos de ti. Salvaste a estos dos niños que habrían estado indefensos si no hubieras aparecido y luchado por ellos. Ante sus palabras, el titán levantó la cabeza y emitió su característica sonrisa torcida.
Rogue pareció dejar escapar un suspiro de alivio mientras salía de su nido para unirse al pequeño grupo una vez más. El Dr. Haeger se aclaró la garganta. Bueno, Carla y yo estábamos planeando hacer un picnic y nos encantaría que ustedes dos nos acompañaran. Podemos intercambiar historias mientras tomamos un sándwich y tomamos té. Minutos después, los cuatro ocuparon sus asientos sobre una manta desgastada y disfrutaron del almuerzo que Carla había preparado ella misma. El titán yacía junto a ellos, sus ojos verdes los observaban con entusiasmo y sus orejas movían un poco, aparentemente esperando que los cuatro iniciaran una conversación. Entonces empezó Orisa después de tomar un sorbo de té para calmar su garganta. ¿Puedes contarnos a Carla y a mí sobre la noche en que tú y Armin fueron rescatados, Mikasa? Preguntó el médico cortésmente y con tono sincero. Desde esa noche, Mikasa nunca había hablado realmente sobre lo que se había materializado entre los hombres y sus padres, ni siquiera con Armin, que había sido demasiado tímido para preguntar, preocupado por cómo reaccionaría la niña. Mikasa se puso ligeramente tensa mientras bajaba su porción a su regazo, clavando las uñas en el pan. Armin mordió el interior de la mandíbula. Ella no parecía del todo preparada para compartir la oscura historia todavía. Sin embargo, Mikasa dejó escapar un suspiro. Supongo que es mejor que me desahogue, comenzó la chica en voz baja. Todos ustedes me han cuidado tan bien que merecen saberlo. Mikasa hizo una pausa, su voz temblaba vagamente. Carla levantó una mano para ayudarla a detenerse, pero la chica de cabello negro parecía demasiado decidida. Ese día estaba sentada con mi mamá trabajando en un tejido mientras mi papá nos preparaba la cena. Estaba a punto de hacerles una pregunta que me había estado haciendo cuando alguien tocó a la puerta. Como estábamos esperando su visita, Dr. Haeger, no pensamos en eso. Mikasa hizo una pausa nuevamente con una respiración profunda y Armin pudo escucharla tragar un nudo de inquietud. Mi padre abrió la puerta con un saludo, pero sus palabras fueron interrumpidas. Lo siguiente que recuerdo es que mi padre estaba muerto en el suelo, empalado en el estómago. Al ver esto, mi madre de repente corrió hacia los hombres para defenderse, aunque su intento fue infructuoso. Me dijo que corriera, pero por alguna razón mi cuerpo estaba congelado. No podía apartar los ojos de ellos. Mikasa hizo una pausa, ocultando una vez más sus emociones. Cuando intentó apuñalar a uno de los hombres, recibió un hachazo. Lo último que recuerdo es que estaba sola antes de despertarme en un saco con Armin. Estaba viniendo de visita cuando me encontré directamente con los tres hombres. Decidieron llevarme también, agregó Armin, completando el espacio en blanco de la historia de Mikasa mientras los dos adultos asentían con la cabeza en señal de comprensión. ¿Qué pasó después?, insistió el Dr. Haeger, mientras esperaba pacientemente a que la niña continuara. Después de caminar un poco, Armin y yo pusimos toda la energía que nos quedaba en escapar de la bolsa. Pudimos hacerlo, pero como estábamos atados no llegamos muy lejos. Justo cuando un hombre sacó un cuchillo, Rogue apareció, dijo Mikasa, su voz de repente no temblaba tanto. Al principio, pareció que intentó asustarlos, pero cuando esos hombres insistieron en llevarnos, Rogue se deshizo de ellos por completo. Reaccionó a la defensiva, comenzó el Dr. Haeger. Al igual que un repentino gruñido cavernoso interrumpió al doctor. Armin se giró para ver que Rogue se había dado la vuelta y estaba boca abajo. Su cabeza descansaba sobre sus brazos y su boca se hundía en los recodos. Los ojos del titán se iluminaron con frustración mientras miraba fijamente al suelo con el ceño fruncido por la ira. Armin no tuvo que especular. El chico conocía a Rogue lo suficiente como para saber que el titán se había molestado por las palabras de Mikasa, especialmente la parte sobre el destino de sus padres. Rogue luego dejó escapar otro gruñido descontento, y de sus fosas nasales salió vapor. Está bien, Rogue, lo animó Mikasa y el titán se calmó al instante. Hace tiempo que se fueron. ¿Te aseguraste de eso? En un instante, Rogue se calmó, presionando su dedo en el suelo, satisfecho de descargar sus frustraciones en la tierra. Como decía, Rogue nos llevó a la cala para resguardarnos de la tormenta y el frío. Pasamos la noche con él acurrucado contra nosotros antes de regresar por la mañana. Y ustedes dos saben el resto, concluyó Mikasa tan impasible como empezó. Tanto los Haegers como Armin permanecieron en silencio. El chico se quedó sin palabras. En lo más profundo de su mente siempre había sabido que Mikasa había pasado por el infierno antes de que él apareciera, pero no tenía idea de hasta qué punto se extendía ese infierno. No era de extrañar que Mikasa fuera como era.
Después de lo que pareció una eternidad, Carla rompió el silencio y se inclinó hacia la chica mentalmente asustada para abrazarla. Muchas gracias por contárnoslo, Mikasa, susurró la mujer. Odio que ustedes dos hayan tenido que pasar por una experiencia tan dramática, expresó Carla con seriedad y el titán gruñó en señal de acuerdo. Mikasa sonrió suavemente, sintiéndose claramente mejor. Armin agarró su taza de té y tomó un sorbo rápido pero pausado, mirando al titán y a los Jaeger mientras preparaba su siguiente pregunta. ¿Doctor Jaeger? ¿Señora Carla? Sí, Armin, contestó el médico mientras servía más té para él y su esposa. Ahora que ya sabes lo que pasó esa noche, ¿podrías contarnos cómo conocisteis a Rogue? Preguntó esperanzado. Grisa asintió. Por supuesto. Sin embargo, Carla es probablemente la que mejor cuenta la historia, ya que técnicamente fue ella quien conoció a Rogue primero. Al oír sus palabras, Armin se volvió hacia la señora Jaeger, que lucía una sonrisa frágil. Sus ojos color ámbar miraron dentro de su taza y observaron las pequeñas burbujas que había alrededor del borde del vaso antes de volverse hacia los dos niños. Conocí a Rogue de una forma similar a la que conocieron ustedes dos. Fue hace 10 años y yo estaba sumida en una profunda depresión. En ese momento, Grisa y yo estábamos intentando tener un hijo. Carla suspiró mientras revolvía el azúcar disuelto en su té. Sin embargo, cada intento terminaba en fracaso. Justo cuando parecía haber esperanza, los calambres asolaban mi abdomen y una pequeña vida se me escapaba. Después de un tiempo, quedó claro que no estaba destinado a ser así que paramos. El día que llegamos a la conclusión de que yo no podía tener un hijo, di un paseo por el bosque para recoger hierbas y aclararme la cabeza. Escena retrospectiva. El día ya casi había terminado y bañaba el exuberante paisaje con una luz cálida que le otorgaba un aura relajante. Era una imagen y una sensación habituales en una tarde de verano, pero para la mujer que bailaba bajo el dosel no le producía una sensación de tranquilidad. Para Carla era casi una metáfora. El sol se había puesto sobre sus sueños, poniendo fin al futuro brillante que ansiaba desesperadamente. De mala gana, soltó un suspiro tembloroso y se secó una lágrima del ojo. Todo había terminado y estaba grabado en piedra, infértil e incapaz de tener hijos. Su objetivo de ser madre como muchas otras a su alrededor ya no existía. Carla se encontró vagando más profundamente en el bosque y en sus pensamientos. En ese momento, para ella, era agridulce estar sola. No había vida dentro de ella, pero al menos nadie notaría sus expresiones de tristeza. Carla tragó saliva por enésima vez, tratando de contener las lágrimas mientras se adentraba más en el bosque. Su mente se concentró en su otro objetivo. Recolectar hierbas para cocinar y deshacerse de las demás o, al menos, ponerlas a raya. Sus ojos se aclararon, todavía llorosos, pero capaces de ver los arbustos y las malas hierbas que la rodeaban. Con un ojo entrenado, Carla distinguió las hierbas del follaje, recogió cada una con cuidado y las colocó en su canasta con cuidado. Durante unos minutos, la mujer emocionalmente dañada repasó su lista mental y reunió todo lo que necesitaba, excepto el tomillo. Carla dejó escapar un suspiro exasperado. Tendría que adentrarse más en el bosque para recuperar el ingrediente. No podía irse del bosque sin él. Se adentró más en el paisaje cubierto de almizcle, sin saber que se dirigía en la dirección equivocada de donde le habían dicho que estaba el tomillo. El bosque había crecido y florecido bastante en los últimos meses, Carla no podía reconocer los senderos. Pronto, el bosque se oscureció a medida que el sol se hundía más detrás del muro. Sus nervios comenzaron a carcomerla nuevamente al descubrir su desgracia. Carla se maldijo a sí misma por ser demasiado ignorante para darse cuenta. Se había aventurado accidentalmente en la sección insegura del bosque sobre la que su esposo le había advertido. Su suerte no podía empeorar. Carla respiró profundamente para calmarse mientras intentaba analizar su entorno. Desde donde estaba no podía ver la pared, los árboles imponentes le impedían la visión. Mientras buscaba, sus ojos se toparon con una pequeña ramita de tomillo que crecía a varios metros de distancia sobre una piedra cubierta de musgo. La mujer dejó escapar un suspiro. Había llegado tan lejos, así que bien podría recuperar un poco de algo bueno. Sin pensarlo dos veces, Carla se abrió paso entre las zarzas hasta el tomillo, quitándose las rebabas adheridas antes de agacharse para recuperar la pequeña hierba. Sonrió. Al menos esto era un pequeño trocito de felicidad en el día lúgubre. Un gruñido salvaje estalló detrás de ella, haciendo que Carla se ahogara de miedo. Lentamente, se giró para ver a un lobo posado sobre una roca que sobresalía, las mismas criaturas que se sabía que todavía acechaban en la muralla María.
Carla observó rápidamente al animal. Sus labios estaban pelados hacia atrás para mostrar sus colmillos que estaban manchados con la sangre de muchos animales. Los ojos de la criatura eran amarillos, salvajes y estaban llenos de hambre y crueldad. Carla tragó un poco de bilis inducida por el miedo. Poco a poco, se levantó de sus rodillas. El gruñido del lobo se hizo más fuerte mientras trataba de pensar en alguna forma de escapar, aunque sabía que sus posibilidades eran casi nulas. Antes de que Carla pudiera tomar otra bocanada de aire ronco, se oyeron una serie de gruñidos detrás de ella. Como una presa indefensa, giró la mirada lentamente para evaluar. Allí, en la cima de una pequeña colina entre los árboles, había 5 lobos. Todos tan furiosos como el primero. El corazón de la mujer casi se detuvo al verlo, al darse cuenta de que había entrado en el territorio de las bestias. Sin pensarlo, Carla se dio la vuelta y echó a correr. En los primeros pasos, el primer lobo se abalanzó sobre ella, con los dientes apuntando a su garganta desnuda. Por instinto, Carla hizo girar su cesta y, con suerte, golpeó al animal en la parte del cráneo. El animal cayó un poco hacia atrás, sacudiendo la cabeza confundido antes de correr tras Carla una vez más. La mujer corrió tan rápido como sus piernas la llevaron, pero no fue suficiente. De repente, Carla se encontró de cara al suelo con un gran peso sobre su espalda. Gritando por piedad, se retorció impotente mientras los dientes de otro lobo se acercaban lentamente a su cuello. El aliento rancio de la bestia llenó las fosas nasales de Carla y le puso los pelos de punta. Su cerebro comenzó a procesar la idea de que había llegado su hora. Los colmillos del lobo arrancaron el chal tejido de los hombros de Carla y sus ávidos parientes se lanzaron a por él como si fuera carne fresca. Sintiendo que el peso se aliviaba por un momento, aprovechó la oportunidad y huyó de nuevo. Después de unos metros, Carla miró por encima del hombro y vio que la manada todavía la perseguía. Maldiciendo y chillando pidiendo ayuda una vez más, volvió la mirada hacia adelante y solo vio la abrupta caída en el último segundo. Sin tiempo para detenerse, Carla perdió el equilibrio y se desplomó por el borde. El cielo y la tierra intercambiaron lugares varias veces antes de que ella se detuviera. Carla jadeó mientras se apresuraba a ponerse de pie, pero sintió un dolor punzante que le atravesó la pierna izquierda. Carla centró su atención en su tobillo izquierdo, que estaba muy torcido y tenía el pie en un ángulo extraño. Los gruñidos llegaron a sus oídos una vez más y, como una criatura desesperada y herida, Carla cojeó lo más rápido que pudo en la dirección opuesta. Aunque ahora podía ver la enorme pared que solía usar como brújula, sabía que su probabilidad de supervivencia era prácticamente cero. Carla volvió a suplicar ayuda a todo pulmón, pero sabía en lo más profundo de su estómago que era inútil. Su muerte temprana era inminente. Un paso en falso hizo que la mujer tropezara con un gran árbol y se cortara la cabeza en el proceso. Sabiendo que los lobos estaban a solo unos metros de distancia, Carla se obligó a sentarse. Su cabeza daba vueltas y sus ojos luchaban por enfocarse. Cuando su visión se aclaró, Carla soltó un jadeo. Los lobos estaban frente a ella, arrastrándose lentamente con cada par de colmillos a la vista. Las criaturas gruñeron, con los ojos clavados firmemente en su presa y sin aventurarse a otro lado. Carla tragó saliva, esperando que la sangre brotara de su esófago. Sin previo aviso, un tremendo rugido sacudió el suelo bajo ella y los árboles. Era un rugido diferente a cualquier otro, sobrenatural, furioso e increíblemente poderoso. Ordenó que un silencio sepulcral se extendiera por todo el bosque sin demora. Con el corazón latiendo salvajemente contra su caja torácica, Carla abrió los ojos para ver que los lobos habían dejado de prestarle atención y habían fijado sus ojos, antes voraces, en los árboles. Al unísono, las colas de sus cazadores se aventuraron entre sus piernas y los gemidos reemplazaron a los gruñidos. Carla tragó la bilis que le subía por la garganta de nuevo. Ver a criaturas feroces como los lobos asustadas por algo que no fuera un cañón de acero y una bala era algo casi inaudito. De repente, la tierra tembló bajo sus pies y las ramas de los árboles altos crujieron. El primer temblor fue seguido por un segundo, luego por un tercero y un cuarto. El estruendo se hizo más fuerte, lo que hizo que Carla se diera cuenta. No era un trueno, eran pasos. Antes de que pudiera pensar en nada, una gran figura emergió de entre los pinos, derribando a varios a su paso. Al ver lo que tenía delante, Carla se quedó petrificada. Era un titán. Un gigantesco monstruo de 15 metros, el más grande registrado, se alzaba sobre ellos con sus ojos brillando con furia a través de la luz tenue. Por imposible que pareciera, Carla sabía que estaba muerta.
El titán se puso rápidamente a cuatro patas, con las orejas puntiagudas pegadas al cráneo mientras abría la boca a una vasta extensión, y soltó otro rugido que casi hizo que los tímpanos de Carla se rompieran. Los cazadores de la mujer pasaron corriendo junto a ella, aullando de terror como cachorros asustados. Entonces volvió la mirada hacia el titán justo a tiempo para ver su gran mano extendiéndose hacia ella. Obligándose una vez más, Carla intentó ponerse de pie, pero el dolor en su tobillo se lo impidió, y en su lugar se desplomó de nuevo en el suelo. Un grito la abandonó de nuevo cuando los dedos del titán abrazaron su pequeña figura, casi aplastando su caja torácica con pura fuerza. Carla dejó escapar un jadeo cuando la levantaron en el aire y la llevaron hacia la cara del titán. Sus frágiles dedos se clavaron en la piel caliente de la criatura mientras suplicaba. Este es el final, pensó mientras cerraba los ojos con fuerza. Me van a comer. Carla entonces esperó una vez más que la muerte la recibiera con los brazos abiertos. Sin embargo, nada de eso sucedió. Curiosa por saber por qué no estaba en la garganta del titán, Carla se obligó a abrir los ojos para ver algo que solo la desconcertó. Los ojos del titán ya no brillaban con rabia, sino que eran lo que podría clasificarse como neutral. A diferencia de la atmósfera anterior, el bosque estaba en silencio una vez más con nada más que la respiración profunda del monstruo haciendo eco entre la madera. Carla luchó por respirar otra vez mientras intentaba observar al titán más a fondo. No se parecía a nada que hubiera visto o escuchado antes. Su cuerpo humanoide ondulaba con músculos que se expandían y contraían debajo de su piel gruesa con cada respiración. Por supuesto, la mirada de Carla estaba más fija en el rostro aterrador de la criatura. Junto con sus orejas de elfo y su cabello largo y áspero, el rostro del titán era angular con una nariz puntiaguda y ganchuda y un mentón esculpido. Sus dientes eran casi del tamaño de un niño pequeño y estaban expuestos a la vista del mundo, lo que hizo que Carla temblara en sus manos. El solo pensamiento de que se hundieran en ella hizo que el vómito subiera a su garganta una vez más. De repente, el titán cayó bruscamente de rodillas, haciendo que los árboles temblaran una vez más. Carla observó con horror cómo la cara de la criatura se acercaba a ella, pensando que este era el final absoluto con el titán consumiéndola de la manera que siempre le habían dicho. Para sorpresa de Carla, el titán solo colocó su nariz frente a ella y olfateó de manera intrigante, como un perro. Con cada respiración, el cabello de la mujer se alborotaba desordenadamente sobre su cabeza mientras se ponía en estado de shock. El titán resopló una nube de vapor en su rostro antes de continuar olfateando de una manera casi suave. Otra nube de vapor caliente salió de la nariz del titán antes de que retrocediera, sus gigantescos ojos verdes parpadeando mientras recorrían el cuerpo de la mujer. ¿Por qué? ¿Aún no me ha devorado? Se preguntó Carla. Se supone que los titanes se comen a los humanos en cuanto los atrapan. ¿Por qué este no lo ha hecho? Espera. ¿Cómo es que está dentro de los muros? El titán dejó escapar un profundo rugido mientras levantaba la otra mano hacia el rostro de Carla. Incapaz de contener su gemido pero todavía completamente congelada, la señora Haeger observó con horror y confusión cómo las yemas de los dedos del titán rozaban un costado de su rostro. La criatura dejó escapar una serie de gruñidos mientras su dedo índice y pulgar examinaban los oscuros mechones de cabello de Carla. Los ojos verdes del titán de repente se llenaron de lo que ella solo pudo discernir como un asombro absoluto. ¿Qué demonios está haciendo? ¿Es esto lo que llaman anormal? La criatura bajó la mano y se acercó de nuevo, casi presionando la nariz contra la cara de Carla. Por instinto, la señora Haeger extendió la mano y golpeó la nariz del titán tan fuerte como pudo sin pensar lógicamente. Al instante, el monstruo se apartó con un gruñido irritado y le dirigió a Carla una mirada de disgusto, frunció el ceño y la piel de la esquina de su mandíbula se inclinó hacia abajo en un gesto de desagrado. Su corazón dio un vuelco por su error, sabiendo que su reflejo acababa de prepararle la cena. Para su sorpresa, la expresión del titán volvió a ser inquisitiva mientras levantaba la mano una vez más. Los grandes dedos sintieron la tela en la parte inferior de su vestido. Dejando escapar otro rugido profundo, el titán tiró con cuidado de la tela para exponer las espinillas de Carla. Todavía en un estado de incredulidad, la señora Haeger observó cómo el titán inclinaba la cabeza en señal de interrogación con sus orejas puntiagudas hacia adelante. El dedo del titán tocó entonces el pie de Carla y, lamentablemente, su tobillo herido. Un dolor insoportable se apoderó de su pierna y la obligó a gemir mientras pateaba el dedo del titán. Parpadeando para contener las lágrimas, Carla vio que el titán se había estremecido con los ojos muy abiertos por la sorpresa antes de retirar la mano.
Al principio, pensó que de alguna manera había logrado asustar a la bestia, pero para su consternación, el titán levantó los dedos nuevamente para continuar pinchándola. Con otro gruñido, la bestia colocó su dedo índice sobre su pecho, el dígito viajó lentamente hacia la tira con volantes del vestido de Carla. Inocentemente, el titán se tomó un momento para examinar los pliegues de la tela antes de que su dedo comenzara a empujar la tira de su hombro. Con la dopamina finalmente fluyendo en su cerebro, Carla soltó otro grito y lanzó su puño hacia el apéndice gigante. «¡Basta!», regañó Carla, haciendo que el titán se congelara ante su tono áspero. «Aléjate de mí, maldito ignorante», gritó en la cara deformada de la criatura, sorprendida por su lenguaje grosero que nunca usaba. «Bájame al suelo». El titán parpadeó con evidente incredulidad, inclinó la cabeza de nuevo antes de acercarse para olerlo otra vez. Una vez más, Carla se negó a hacerlo agitándose y pateando. «¿No me has oído, imbécil? Devuélveme la cabeza. ¿Tienes el cerebro del tamaño de una nuez o algo así? Te he dicho que me bajes, cabrón». Continuó Carla a todo pulmón mientras soltaba una serie de insultos más. De repente, el titán volvió a fruncir el ceño y dejó escapar un gruñido de decepción. Carla observó cómo el gigante soltaba una bocanada de vapor y, con rapidez pero cuidado, la volvía a sentar en el suelo. Por un momento, la señora Jaeger observó cómo el rostro del titán se tornaba solemne. Sus ojos se dirigieron brevemente a los árboles antes de volver a fijarse en Carla. Después de lo que pareció una eternidad de contemplación, el titán dejó escapar otro suspiro y poco a poco se puso de pie antes de darse la vuelta para desaparecer en el bosque. Sola de nuevo en el bosque, Carla se puso de pie, vacilante, y cojeó para recuperar una rama que le sirviera de muleta. Con la mente agitada, abandonó el bosque sin sus hierbas. Fin del flashback. Es increíble, dijo Armin aturdido mientras la señora Jaeger hacía una pausa en su relato para beber un sorbo de té para aliviar su garganta cansada. ¿Qué pasó después? Bueno, comenzó Carla mientras colocaba su taza de nuevo en su platillo. Cuando finalmente regresé a casa, Grisa se alarmó por mi condición y exigió saber qué me había pasado. Mientras me curaba el tobillo, le conté sobre los lobos y, por supuesto, sobre el titán. Los dos nos sorprendimos de que nunca intentara comerme, sino que quisiera examinarme. Como ustedes dos pueden haber aprendido en clase, los titanes normales consumen a sus víctimas tan pronto como las tienen en la mano, pero este era especial. Por lo tanto, Grisa tomó la decisión de que necesitábamos encontrar al titán nuevamente. Carla hizo una pausa con un trago rápido antes de continuar. Así que al día siguiente nos dirigimos a Walmaria para volver sobre mis pasos. Sorprendentemente, encontramos a Rogue sentado en el claro donde nos habíamos conocido. Parecía completamente perdido y deprimido, ni de lejos tan expresivo como lo es ahora cuando nos acercamos a él. Rogue se sorprendió un poco por nuestro regreso, pero permaneció intrigado mientras intentábamos comunicarnos, sin respuesta, por supuesto, salvo gruñidos y quejas. Carla se rió entre dientes antes de poner una suave sonrisa. Al principio, Rogue estaba increíblemente nervioso a mi alrededor sabiendo que estaba extremadamente aterrorizada y enojada la noche anterior. Podía decir que quería examinarme de nuevo, pero dudaba en hacerlo. Al ver lo molesto que estaba, me tragué mi miedo y le di una palmadita en la mano para tranquilizarlo. Cuando ronroneó en respuesta, supe entonces que estaba feliz. Carla concluyó mientras miraba al titán que había estado escuchando atentamente y emitió un trino en respuesta. Luego, el médico se aclaró la garganta. Fue en esa primera reunión cuando determinamos que Rogue era realmente amigable e inteligente. No solo eso, sino que Carla fue la primera humana que vio en su vida, de ahí la razón por la que quería examinarla. Después de eso, comenzamos a pasar bastante tiempo con Rogue, enseñándole las costumbres humanas y entrenándolo para que dijera algunas palabras. Con el tiempo, se convirtió en el niño que siempre quisimos, solo que un poco más grande de lo que uno podría anticipar. El doctor Jaeger sonrió suavemente al borde de su vaso. Increíble, respondió Armin entusiasmado ante la nueva información. Entonces, ¿cómo decidieron el nombre? Me interesa saber de dónde proviene. Ante las palabras del chico, la pareja se rió. Es un poco gracioso en realidad, respondió Carla mientras se frotaba la barbilla pensativa. Queríamos un nombre que le resultara fácil de pronunciar. Al principio, pensamos en el nombre Eren. Pero en ese momento, el habla de Rogue apenas empezaba a aparecer. Así que elegimos Rogue porque parecía encajar con él y además podía decirlo con relativa facilidad, explicó la señora Jaeger.
Armin asintió en señal de reconocimiento antes de mirar hacia un lado para ver que la vista del titán estaba fijada en la pelota de cuero que se encontraba entre las piernas de Mikasa. Rogue luego desdobló su brazo y usó su dedo con garra para señalar con entusiasmo el juguete redondo. Su dedo perturbó el pequeño picnic pero solo provocó que la pareja se riera ante la curiosidad del titán. Rogue luego gruñó, sus ojos mirando a Mikasa con interrogación mientras ella estaba de pie con la pelota en la mano. ¿Te trajimos algo, Rogue? La chica sonrió mientras guiaba al titán a unos cuantos metros de ellos. Es un juguete llamado pelota que puedes lanzar, rebotar o rodar de un lado a otro. También puedes jugar a atraparla. Te lo mostraré, informó Mikasa mientras se sentaba frente a Rogue. Armin observó cómo rodaba suavemente la pelota hacia el titán, quien la miró con increíble interés. Después de unos segundos de pasar los dedos sobre la superficie y hacer rodar el juguete entre sus rodillas, Rogue hizo rodar la pelota hacia Mikasa, quien lo elogió. Durante un tiempo, Armin y los Jaegers observaron cómo los dos intercambiaban la pelota de un lado a otro con Rogue gorgoteando de completo deleite. Una tierna sonrisa apareció en el rostro del niño. El titán y Mikasa tenían un vínculo especial que ni siquiera él compartía con la bestia de 15 metros. Por alguna razón, simplemente hicieron clic. Carla luego se rió alegremente. ¿Sabes, Armin? A veces me olvido de que Rogue es un titán. Tiene la estabilidad mental de un niño y, como cualquiera, es saludable para él recibir atención y cuidados. La señora Jaeger hizo una pausa mientras miraba al titán y a Mikasa, quienes desde entonces habían pasado de hacer rodar la pelota a rebotarla de un lado a otro con Rogue casi chillando. Estamos muy contentos de que hayan sido ustedes dos los que lo encontraron, Armin. Desafortunadamente, no siempre podemos estar allí para calmarlo y entretenerlo, pero parece que le has tomado bastante cariño. Rogue solía ser tan distante cuando comenzamos a interactuar, pero ahora está tan feliz y alerta que está claro que los ama mucho a ustedes dos y siempre los protegerá sin importar lo que pase. Armin sintió una sensación de calidez al oír las palabras de la amable mujer. Gracias, señora Carla. Y no se preocupe. Lo mantendremos en secreto. La mujer de ojos color ámbar asintió en señal de gratitud antes de darle una palmadita en el hombro al chico para decirle sin palabras que había depositado su confianza en él. De repente, recordando su última visita al titán, Armin decidió hacerle la pregunta. ¿El doctor Jaeger? ¿La señora Carla? Preguntó el niño esperanzado, y los dos adultos lo saludaron y guardaron el té. Sí, Armin, respondió Grisa en su tono habitual. El chico se mordió el labio y miró al titán antes de volver a ver al médico. Durante las veces que cuidaste y asesoraste a Rogue, preguntaste o averiguaste de dónde venía y qué le pasó. Los Jaegers se pusieron en pie y se pusieron alerta ante su pregunta, lo que hizo que Armin retrocediera. Armin, comenzó el doctor Jaeger con severidad en voz baja. Dime que no le preguntaste eso. Armin vaciló. Bueno, y tenía curiosidad y estaba desesperado por saberlo. El chico tragó saliva, temiendo haber cometido un error. Grisa suspiró. No te preocupes. No lo sabías, así que no te compadezcas. La verdad es que Carla y yo ya le preguntamos eso antes, pero como probablemente hayas visto, Rogue reaccionó de una manera que parecía ser una agonía absoluta para él. No responde muy bien a nada relacionado con su pasado o conocimiento de los titanes. Al igual que tú, Armin, Carla y yo desearíamos saber esa respuesta también, concluyó el doctor. Es mejor no volver a preguntarle, pero personalmente me gusta pensar que lo pusieron aquí por una razón. Decepcionado, Armin simplemente asintió mientras la culpa regresaba brevemente. Por mucho que quisiera, probablemente nunca sabría qué le había pasado a su gigantesco amigo. De repente, los pensamientos de Armin se vieron interrumpidos por un fuerte resoplido. Los tres se giraron para ver que la pelota con la que Rogue y Mikasa estaban jugando había rebotado en la parte superior de la cabeza de la niña y había caído en el estanque. El rostro de Mikasa estaba cubierto de incredulidad mientras el titán continuaba con su extraño resoplido que Armin nunca había escuchado antes. Al ver que los ojos de Rogue estaban llenos de alegría y las comisuras de su boca estaban dibujadas en una sonrisa incómoda, Armin dejó escapar un jadeo al darse cuenta de qué estaba haciendo exactamente el titán. Reír. Bueno, eso parece algo que aprendió de ustedes dos. Carla le sonrió a Armin y el médico asintió con la cabeza en señal de acuerdo. El titán se acercó y sacó la pelota ahora mojada del estanque de la cala. Rogue intentó entonces esbozar la mejor sonrisa que pudo con un brillo travieso en sus ojos. De repente, el titán arrojó la pelota en dirección a Armin y el niño apenas tuvo tiempo suficiente para atraparla.
El rubio sostuvo la pelota con asombro mientras miraba hacia arriba a la cara del titán. Rogue inclinó la cabeza con sus orejas puntiagudas hacia adelante mientras ronroneaba. Sabiendo exactamente lo que quería el titán, Armin se puso de pie con una amplia sonrisa estampada en su rostro. El niño luego comenzó a unirse a la alegría. Durante horas, los tres se rieron y jugaron en el santuario secreto, contentos de lanzar una pelota de un lado a otro entre ellos. Desafortunadamente, en otro año, los días armoniosos en la cala llegarían a su fin y su mundo se pondría patas arriba. Los ojos esmeralda siguieron la pelota de cuero con atención, concentrados como los de un depredador tras su presa. Con un movimiento suave y fluido, el titán extendió la mano y capturó la pelota con facilidad, escuchando a sus pequeños dar su aprobación debajo de él. Rogue dejó escapar una serie de resoplidos, imitando los ruidos de placer de sus pequeños humanos antes de lanzarles la pelota de vuelta. El titán estaba orgulloso de su logro, bastante simple para algunos, pero en el último año los reflejos de Rogue se habían vuelto rápidos y casi precisos. No solo eso, sino que actividades simples como esta ayudaban a que su cerebro funcionara mejor, incluso si era consciente de ello o no. Siempre estaba aprendiendo y mejorando. Era el final del verano una vez más y el aire comenzaba a ser notablemente diferente. La humedad casi había desaparecido y algunas de las hojas de los árboles comenzaban a adquirir un tono amarillento. La temperatura también estaba cambiando, volviéndose más fresca a medida que pasaban los días. El titán miró a sus pequeños. En los últimos 2 veranos que los había conocido, los dos habían crecido, llegando a medir unos centímetros más. También habían madurado un poco, adquiriendo una mentalidad similar a la de sus humanos mucho mayores. Por supuesto, sin importar cuánto crecieran, para él siempre serían sus pequeños. Rogue soltó varios gruñidos ansiosos, queriendo que los dos niños le devolvieran la pelota. El niño respiró hondo, exhausto de correr por todo el claro en el que estaban retozando. Oye. Espera un segundo. Su pequeño se obligó a soltar unas risas forzadas. A diferencia de ti, Rogue, nosotros necesitamos beber de vez en cuando, dijo Armin amablemente mientras él y Mikasa iban a buscar agua a un arroyo cercano. El titán los observó en silencio. Le parecía extraño que los humanos necesitaran hacer lo que llamaban comer y beber. Aunque tenía estómago, el titán nunca había sentido la necesidad de consumir nada a diferencia de sus parientes. En el fondo, no tenía idea de por qué o si alguna vez supo la razón por la que los titanes comían humanos. Las diminutas criaturas eran increíbles en muchos sentidos, pero ¿qué las hacía tan deliciosas? El titán dejó escapar un suspiro humeante, tal vez nunca lo supiera. Rogue volvió a gruñir, algo impaciente, para llamar la atención de sus pequeños. Los dos finalmente levantaron la vista de sus anteojos, sus rostros aún mostraban su enervación. Espera, Rogue. Ya casi terminamos, respondió la chica, su tono ocultaba una capa de exageración. No te preocupes. Jugaremos contigo en cuanto terminemos, concluyó Mikasa con una frágil sonrisa. El titán dejó escapar un gemido de decepción entre dientes y luego volvió su atención hacia su izquierda para mirar hacia arriba, al dosel y la pared. Es cierto que Rogue se sentía incómodo. Por razones que él desconocía, el titán se había sentido nervioso desde que se había despertado por primera vez. Algo parecía estar mal en este día. La atmósfera no era tranquila como de costumbre, sino que estaba llena de tensión e inquietud. Incluso sus animales parecían un poco inquietos. Rogue se movió nervioso, su sexto sentido lo estaba confundiendo. Algo no se sentía bien. Siempre que el ambiente se sentía mal para él, generalmente había algo mal en alguna parte o algo estaba por venir. Los sentidos del titán siempre habían sido precisos, lo que lo preocupaba mucho. Me pregunto por qué está haciendo eso, Mikasa. Rogue ha estado actuando de manera extraña todo el día. Al escuchar las palabras de su pequeño, el titán casi se dio la vuelta para mirarlos a la cara. Sin embargo, al pasar los últimos 2 años con los dos niños, Rogue pudo discernir más el lenguaje humano. En cambio, fingió que no había oído y procedió a escuchar la conversación de su pequeño. No lo sé, Armin, pero tienes razón. Tal vez sea porque sabe que planeamos pasar la noche con él. Puede que simplemente esté emocionado, respondió Mikasa en voz baja, apenas por encima de un susurro. Hubo una larga y tensa pausa antes de que Armin dejara escapar un suspiro. Eso espero. A veces tiene su propia manera de expresar las cosas, continuó el chico. ¿Pícaro? Al oír que su pequeño lo llamaba, el titán se giró para reconocer al niño con un suave zumbido, sabiendo muy bien lo que el niño cuestionaría.
El pequeño humano sonrió con calidez pero con preocupación. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Después de descifrar cuidadosamente las preguntas de su pequeño, Rogue asintió y les regaló un ronroneo tranquilizador. Aunque estaba ansioso más allá de su propia comprensión, lo último que quería el titán era que sus increíblemente venerables humanos se preocuparan por él. Recordando el día de hace un año, cuando sus dos pequeños compañeros lo habían interrogado sobre cosas de las que no tenía conocimiento, Rogue sintió una punzada. Había estado tan molesto porque, sin importar cuánto amaba a sus pequeños y quería responder a sus preguntas, simplemente no podía porque realmente no tenía idea. El titán tampoco reconocía su pasado. El recuerdo era solo un vacío negro en su mente. Por supuesto, aunque a veces lo preocupaba, odiaba ver a sus humanos o pequeños molestos por su bienestar. Por grande que fuera, era más que capaz de cuidar de sí mismo. Sus minúsculos compañeros, no tanto. ¿Estás seguro? Continuó el chico, interrumpiendo el hilo de pensamiento del titán. Una vez más, Rogue emitió un gruñido bajo en señal de seguridad, apenas capaz de ocultar su fragilidad. Desesperado por cambiar de conversación y conseguir que su mente y su cuerpo se tranquilizaran, el titán emitió algunos chirridos, balanceándose un poco sobre su trasero, mientras exigía amablemente que le lanzaran la pelota. Para su alivio, sus pequeños olvidaron sus escrúpulos y comenzaron a reír. Está bien. Está bien. Mikasa se rindió mientras recuperaba la pelota de cuero de su lugar de descanso y la lanzaba tan fuerte y alto como pudo. Rápidamente, el inteligente titán diseccionó y anticipó la velocidad de la pelota y dónde aterrizaría. Una vez más, Rogue la atrapó con facilidad y dejó escapar un estruendo complacido antes de lanzar suavemente la pelota de regreso a sus pequeños compañeros de juego. Había pasado una hora antes de que los tres pudieran comprenderlo. Demasiado consumidos en sus propios caprichos. El cielo azul comenzaba a adquirir un tono más cálido, preparándose para teñirse de rojos y violetas. Cuando el mediodía dio paso a la tarde, los sentimientos de inquietud y nerviosismo de Rogue regresaron casi con toda su fuerza. Su cuerpo se había vuelto increíblemente alerta, su corazón latía más rápido y sus oídos buscaban cualquier molestia o perturbación. Por alguna razón que no podía explicar, el titán estaba inquieto y sentía una gran necesidad de proteger. Rogue bajó la cabeza y soltó un chorro de vapor con ansiedad. Solo quería regresar a la cala con sus pequeños hasta que la terrible atmósfera desapareciera. Tras colocar la pelota a un lado y rendirse a un muy necesario estiramiento, el niño se rindió al cansancio. De repente, el pequeño de Rogue chasqueó los dedos en señal de fastidio. Maldita sea. Olvidé empacar algo para desayunar. Armin se rió levemente. Me siento tan ignorante. Recordé todo menos eso. La chica parpadeó sorprendida por la negligencia de la rubia y se frotó la nuca tímidamente. No te preocupes, Armin, yo también lo olvidé. El titán observó, completamente nervioso, cómo su pequeño dirigía su atención al cielo, observando por un momento antes de volverse hacia la chica de cabello negro. Todavía queda algo de luz de día. Podríamos regresar a casa rápidamente y recuperar algo de comida. Armin sonrió. No sé ustedes, pero no quiero tener hambre cuando me despierte. Buena idea. Al oír la lengua humana de sus pequeños y comprender hasta cierto punto su motivo, los instintos del titán casi le gritaban. Un gruñido de desaprobación escapó de las fauces sin labios de Rogue, lo que hizo que los niños lo miraran con expresión interrogativa. Por un momento, sus ojos se cruzaron en un intercambio de ideas antes de que el niño hablara. ¿Pícaro? ¿Seguro que estás bien? Por impulso, el titán asintió con un gruñido alentador, una vez más para ocultar su miedo. Vacilante, su pequeño asintió en señal de reconocimiento. Está bien, Mikasa y yo nos vamos a casa de buscar algo de comer para la mañana. Sabemos que estás emocionado, pero volveremos enseguida. Solo espéranos. Mikasa y yo no tardaremos mucho. Lo prometemos. Concluyó Armin mientras los dos comenzaban a caminar de regreso hacia la pared. Sintiendo que su mente se llenaba de protección como una madre osa, Rogue se puso rápidamente de pie y prácticamente les rogó a sus pequeños que se detuvieran. El titán observó cómo los dos niños pequeños se giraban para mirarlo con expresión interrogativa. Por un momento, creyó ver la irritación reflejada en los rostros de los dos jóvenes. Pícara, dijo la chica, con un tono sorprendentemente severo. Nos vamos por un rato. Armin y yo regresaremos enseguida. Espera en la cala y ten paciencia. Sabemos que estás ansioso, pero déjanos hacer esto, terminó su pequeña y, para su consternación, los dos continuaron en dirección a su destino.
Mientras se alejaban, otra sensación de pánico se instaló en el titán. Aunque deseaba mucho quedarse con sus pequeños y retirarse, sabía que tenían sus necesidades para sobrevivir. Sus pequeños no podían pasar hambre. Decidido, Rogue dio un paso hacia adelante, el ruido de la tierra captó la atención del niño y la niña. Antes de que pudiera leer sus rostros, el titán los levantó con cuidado y los colocó suavemente sobre su hombro. Asegurándose de que sus pequeños tuvieran agarre en sus mechones, Rogue procedió en dirección a la pared. Tal vez de esta manera era seguro y sus pequeños evitarían cualquier encuentro desagradable. Si de hecho la amenaza inminente eran las criaturas de cuatro patas que gruñían, sus pequeños estarían a salvo. El titán siempre los había odiado. Eran ruidosos y constantemente se alimentaban de sus animales en su bosque. Sin mencionar que casi habían matado a uno de sus humanos. Si la dama de ojos ámbar no podía soportar un cambio en su contra, sus pequeños seguramente no podrían. Sobre sus hombros, estaban a salvo. Las cosas estarían bien. O eso creía él. ¿Qué haces, Rogue? Preguntó la rubia después de varios pasos gigantes y confusión. ¿Nos llevas a casa? Sin dudarlo un segundo, Rogue asintió y emitió un gruñido de confianza. Si sus pequeños iban a protestar, él no los iba a escuchar. Su seguridad era su prioridad. Está bien, dijo Mikasa suavemente mientras hacía girar los mechones de cabello de Rogue entre sus manos. No salgas del bosque. Quédate entre los árboles. Como dijeron Carla y el Dr. Haiger, no podemos permitir que la gente te vea. Rogue suspiró, mientras le salía vapor de los dientes. Lo que decía su pequeño era cierto. Los ojos desconocidos no podían mirarlo. Recordando la ubicación de la entrada del muro, Rogue sabía que la línea de árboles no estaba lejos de allí. Podía vigilar con seguridad a sus pequeños mientras se aventuraban a su sólido hogar y, a su regreso, los llevaría de vuelta a su exuberante escondite, lejos del mundo peligroso. El titán finalmente asintió y continuó avanzando con los nervios todavía carcomiéndolo como si fuera un cadáver. En menos de una hora, el titán se había agazapado a salvo entre los árboles, y las hojas lo ocultaban de la vista mientras miraba hacia adelante. La puerta de la gran muralla tenía la mitad de su altura, pero estaba llena de actividad. Rogue observaba con curiosidad y asombro a los humanos que entraban y salían de la estructura. Nunca había visto a tantos humanos haciendo tantas cosas. Además de hablar un montón de lenguas humanas entre ellos, los pequeños seres llevaban bolsas de tela, tiraban de cajas de madera sobre objetos circulares e incluso viajaban a lomos de un animal con pezuñas más grande que su ciervo. El titán sintió ganas de ceder a sus deseos, salir a sentarse cerca y observar, escuchar y tocar todo. Pero, por supuesto, tenía que mantenerse atado. Está bien, Rogue, ya puedes bajarnos, ordenó amablemente su pequeño. Instintivamente, el titán olfateó y analizó su entorno. Extrañamente, todo parecía un poco más tranquilo que antes. En el corto tiempo que había pasado, los nervios de Rogue se calmaron un poco hasta el punto de que comenzó a sentirse cómodo nuevamente. Tal vez las criaturas gruñonas lo habían escuchado pasar y decidieron mantenerse alejados. El titán ocultó un suspiro de alivio y asintió con la cabeza a sus pequeños. Con cuidado de no tocar ni una sola rama, Rogue soltó su preciado cargamento de regreso a tierra firme. Los dos niños se giraron para saludarlo. Gracias, comenzó el chico rubio mientras señalaba la dirección de la entrada. Mi casa y yo vamos a entrar allí, donde está nuestra casa. No tardaremos mucho, pero es mejor que vuelvas a la cala y nos esperes, Rogue. Alguien con buen ojo podría verte aquí. Así que no te preocupes. Estaremos a salvo, concluyó Armin con una sonrisa. Antes de que el titán pudiera dar cualquier tipo de objeción, sus pequeños caminaron rápidamente desde los árboles hacia la multitud de humanos bulliciosos. Rogue entrecerró los ojos mientras seguía a las dos pequeñas formas, con los ojos fijos en su objetivo como si estuvieran viendo la pelota de cuero. Cuando los dos niños pequeños desaparecieron en la superestructura, el titán dejó escapar un suave gemido, esperando que lo que decían sus pequeños fuera cierto. El titán luego comenzó a contemplar y sopesar sus opciones. Estaba comenzando a sentirse mejor con su entorno y las criaturas gruñonas probablemente ya estaban muy lejos. Echando otra mirada a los muchos humanos, Rogue tomó una decisión. El titán ciertamente no quería comprometer su relación con sus pequeños y sus humanos por ser visto por ojos extraviados. Como los niños le habían dicho, Rogue se escabulló gradualmente de la línea de árboles y regresó al bosque. El cielo se había tornado de un naranja brillante cuando el sol comenzó su viaje de regreso bajo el horizonte.
Rogue caminó con paso firme entre el follaje, mirando por encima de su ancho hombro para comprobar si sus pequeños lo seguían. Para su consternación, solo vio una masa verde. El titán dejó escapar una bocanada de vapor mientras continuaba su camino hacia su cala, todavía preguntándose si estaba haciendo lo correcto. Al oír el crujido de una ramita, el titán giró la cabeza hacia atrás y pensó que se trataba de sus pequeños, pero para su consternación, solo era un conejo. Tristemente, dejó escapar un bufido de decepción antes de dar un paso hacia adelante. Deseaba que sus pequeños se apresuraran. De repente, Rogue se detuvo en medio del bosque. El titán sintió que su ansiedad regresaba con toda su fuerza. Su corazón palpitaba con fuerza y la adrenalina fluía helada por sus venas. El pecho de Rogue se apretó como un torno cuando empezó a jadear. Su cuerpo empezó a temblar alarmado y un escalofrío recorrió la columna del titán. La respiración de Rogue se volvió dificultosa, entrecortada a medida que se le erizaban los pelos de la cabeza. Los ojos verdes del titán se abrieron de par en par al comprender que nunca antes había sentido ese nivel de miedo. Algo iba muy mal. El paisaje circundante quedó en un silencio sepulcral. Rogue observó aterrorizado cómo los animales corrían bajo sus pies y volvían a esconderse entre la maleza. Los pájaros volaban desde sus ramas, rumbo al norte a paso rápido. Todo volvió a quedar en silencio. El corazón palpitante del titán petrificado era el único sonido que se oía. Antes de que pudiera tomar otra bocanada de aire o tomar una decisión, se oyeron varios estruendos fuertes desde el sur, cerca de la pared. El titán sintió las fuertes vibraciones bajo las plantas de sus pies. Rogue emitió una serie de fuertes gemidos, sabiendo que sus sentidos habían estado en lo cierto y que había cometido un error. El titán se puso entonces mentalmente a toda marcha. Sabiendo muy bien que no podía ver más allá de los árboles gigantes para encontrar la fuente, Rogue rápidamente dirigió su atención al árbol más alto cerca de él. Haciendo varios zumbidos más angustiado, el titán señaló el enorme tronco y pasó la mano por la corteza quebradiza para probarlo. Era resistente, pero penetrable. Rogue estaba increíblemente acostumbrado a escalar la empinada pared rocosa de su cala, por lo que este árbol sería similar. El único desafío real era que era completamente vertical y no inclinado, pero el titán era persistente. Rogue luego clavó sus dedos con garras en la corteza, doblando la fuerte madera pero formando un agarre firme. Recordando las formas en que sus pequeños trepaban los árboles mucho más pequeños, la bestia de 15 metros comenzó a ascender hacia los cielos. La respiración de Rogue se agitaba con cada movimiento hacia arriba. Sus músculos comenzaron a gritar por el esfuerzo y el vapor brotó de sus dientes apretados. El cuerpo del titán protestaba con cada metro que trepaba, pero tenía que ver qué confusión había surgido. Después de mucho esfuerzo, Rogue llegó a la copa del árbol. Agarrándose de una extremidad para mantenerse firme, el titán miró hacia el dosel. Sus ojos verdes captaron una vista que hizo que su piel caliente se enfriara y su corazón se detuviera por completo. Más allá de su bosque estaba la Gran Muralla, una sección de la cual se dividía para rodear una ciudad llena de hogares humanos. Los ojos de Rogue se agrandaron cuando encontró la fuente de la miseria de su día. Allí, en la punta de la muralla, se alzaba una gran cabeza sin piel que miraba fijamente al asentamiento humano con ojos penetrantes y llenos de odio. Era otro titán, un titán de 60 metros. Con horror absoluto, Rogue observó cómo el coloso pateaba sin esfuerzo la pared aparentemente impenetrable. Observó cómo rocas y escombros caían con fuerza sobre el distrito, aplastando edificios y convirtiendo a los inocentes e indefensos en nada más que manchas rojas sobre el camino adoquinado. Sorprendentemente, el enorme titán se retiró lentamente para dar paso a otra pesadilla. Más titanes, que se parecían mucho a él, entraron en la ciudad humana desde el enorme agujero, un portal del infierno, y comenzaron a darse un festín. Rogue lanzó un chillido exagerado y prolongado. Un grito de dolor y angustia ante la vista y los sonidos de la angustia humana. Una sensación repugnante golpeó su estómago, lo que hizo que el titán casi quisiera vomitar. Sus humanos estaban allí y también sus pequeños, listos para ser devorados como ganado en un establo. A toda prisa, Rogue descendió del árbol de forma descuidada, sin prestar mucha atención a las astillas que le perforaban la piel. Se sentía tan ignorante. En verdad había cometido un error con consecuencias horribles. Si hubiera hecho caso a su mejor juicio, sus amigos más preciados estarían a salvo dentro de la cala. Había tomado la decisión equivocada, ahora sus compañeros estaban a merced de los titanes. Arrancando los grandes fragmentos de madera de su carne, Rogue corrió hacia la pared. No había ninguna decisión que tomar.
El tierno titán del bosque no iba a dejar que nada les sucediera a sus humanos o a sus pequeños sin importar los riesgos. Rogue corrió tan rápido como sus musculosas piernas lo permitieron, haciendo temblar la tierra y sacudiendo los árboles hasta las raíces. El titán gimió en voz alta con cada paso, esperando no llegar demasiado tarde. Pronto, encontró el muro. Por un momento, Rogue lo miró con asombro. Era definitivamente más alto que el árbol. El titán luego colocó su mano sobre la piedra, pasando sus dedos y uñas afiladas sobre los ladrillos y entre la lechada. Al igual que las rocas de su cala y en el bosque, el muro era increíblemente duro. Incluso si de alguna manera pudiera escalar el muro de 50 metros, podría ser demasiado tarde. En su estado de pánico, Rogue buscó en su mente frenéticamente, tratando de concentrarse en cualquier cosa que pudiera resolver su predicamento actual. De repente, recordó la otra puerta por la que sus pequeños se aventuraron antes. Sí, había muchos humanos allí, pero el titán estaba demasiado desesperado. Tenía que entrar en la enorme casa humana. Luego cambió de dirección y corrió hacia la puerta interior. La mente de Rogue estaba borrosa, llena de imágenes repulsivas de lo que podría estarles sucediendo a sus 4 compañeros. Podrían estar en el vientre de los de su especie, partidos por la mitad o convertidos en pulpa viscosa, como él había hecho con esos 3 hombres horribles hacía tantas lunas. El titán sacudió la cabeza en un lamentable intento de aclarar sus pensamientos, pero la técnica apenas funcionó. Rogue atravesó el bosque a saltos, tropezando con algunos árboles y, muy probablemente, pisando a algunos animales, pero no se dio cuenta, solo se concentró en su objetivo de búsqueda y rescate. El titán lanzó otro chillido desesperado mientras gritos aún más dolorosos golpeaban sus tímpanos. A medida que los árboles se encogían y las pisadas humanas se hacían más fuertes, Rogue se encontró disminuyendo el ritmo. Rápidamente, se enfurruñó bajo el dosel bajo y apartó algunas ramas de su línea de visión. A casi 30 metros estaba la puerta. Como antes, estaba llena de actividad humana, pero ahora era a una escala mucho mayor, y no eran humanos comunes. Los hombres uniformados de los que sus pequeños y sus humanos le habían hablado estaban trabajando duro. Aunque estaban en pánico como la presa que eran, los hombres se gritaban unos a otros en lengua humana y tiraban objetos pesados en círculos a través de la puerta. Rogue observó mientras continuaban gritándose unos a otros y alineaban algunos de los grandes objetos afuera. Estos hombres uniformados no eran como los que había visto con un ciervo con un cuerno en la espalda. Este grupo de humanos llevaban flores rojas como la sangre sobre ellos y su comportamiento era mucho más atento y activo. Rogue tragó saliva. Los hombres parecían más peligrosos, pero también tenían miedo. Los ojos verdes del titán se desviaron hacia la puerta. Hasta donde él sabía, esa era la única entrada y salida. No tenía otra opción. Recordando las sabias palabras de sus humanos, Rogue levantó la mano y la colocó sobre su nuca. El titán se puso de pie en toda su altura y salió disparado de los árboles. Por un momento, Rogue casi se detuvo cuando la brisa golpeó su piel desnuda. Nunca había estado tan al aire libre. Por mucho que quisiera empaparse de su entorno, sus pequeños y sus humanos eran los primeros. El titán corrió hacia la puerta a toda velocidad, sus pasos atronadores alertaron a los hombres uniformados, quienes se dieron vuelta en estado de shock. Sus rostros estaban cubiertos de miedo mientras la bestia de 15 metros se dirigía directamente hacia ellos. Un titán. Es de 15 metros. ¿Qué diablos está haciendo eso dentro de estas paredes? Estamos muertos. Rogue prestó poca atención a sus palabras mientras continuaba, preparándose en secreto. Rápido. Gritó uno de los uniformados por encima de las fuertes vibraciones. Se dirige hacia la puerta. Apunten los cañones y disparen. Sorprendentemente ligero de pies, el titán esquivó y se abrió paso entre los hombres, con cuidado de no lastimarlos ni aplastarlos por accidente. Un fuerte y resonante golpe llegó a las afiladas orejas de Rogue cuando sintió que algo pasaba zumbando junto a él, seguido de otro y otro. Espera un segundo, ¿está cubriendo su punto débil? Se está protegiendo la nuca. Anunció el hombre a los demás. Recarguen y disparen a sus articulaciones. Matemos a este cabrón. Una pequeña sensación de triunfo invadió a Rogue cuando se encontraba a pocos metros de su destino. Antes de que pudiera comenzar oficialmente su misión, un dolor abrasador atravesó su pantorrilla y justo por encima de la rodilla del titán. Rogue se tambaleó un poco, rugiendo de absoluta angustia mientras su mano libre agarraba su pierna. Deteniéndose en su avance, el titán clavó sus dedos profundamente en la herida sangrante y humeante.
Gimiendo mientras sus uñas se abrían paso a través del músculo, el titán sacó el objeto de su pierna. Era una pelota, pero muy diferente a la que él y sus pequeños solían usar como juguetes, era pesada y estaba hecha de hierro. No tenía ningún propósito caprichoso, sino que estaba hecha para destruir, para matar. Otro fuerte estallido sonó y el dolor penetró en su costado cuando Rogue soltó otro bramido de agonía. Obligándose a concentrarse a pesar de su incomodidad, los ojos verdes del titán se convirtieron en dagas fulminantes hacia los hombres uniformados. Por un momento tenso, los humanos se detuvieron al ser testigos de la mirada de disgusto de Rogue. Cuando el oficial al mando levantó la mano para dar otra orden, el titán anunció su descontento con un gruñido feroz. No tenía tiempo para esto. Tenía que rescatar a sus humanos y a sus pequeños. Aunque entendía por qué le disparaban, solo porque era un titán, quería desesperadamente que se detuvieran. Recordando una acción que Mikasa le había enseñado, una que no era un gesto humano amable, sino que era una que con certeza significaba vete y déjame en paz, Rogue levantó su mano libre en un puño perfectamente formado con su dedo medio a la vista. El titán observó con satisfacción cómo los hombres uniformados se congelaban en sus zapatos. Todos los rostros estaban pintados con una expresión de absoluta conmoción y algunos de los humanos incluso dejaron caer lo que tenían en la mano. Rogue emitió un gruñido arrogante, se dio la vuelta y entró por la puerta, agachándose y abriéndose paso a través del corto túnel. ¿Viste eso? Dios mío, ¿acaso acaba de...? Todavía estoy emocionado o eso realmente acaba de suceder. Sin embargo, Rogue no prestó atención a los hombres desconcertados mientras entraba en la ciudad humana. Al volver a su altura máxima, un escalofrío recorrió su inmenso cuerpo. La ciudad humana estaba devastada y estallando en gritos. Rogue miró con miedo y asombro. Las casas humanas aquí eran bastante más altas que las que había visto alrededor del perímetro de su bosque. Estaban hechas de piedra, madera, laca y terracota en lugar de solo la madera de los árboles. Habría sido intrigante mirarlas y examinarlas de cerca si no estuvieran maltratadas o rociadas con sangre. Los ojos de Rogue recorrieron los tejados, su aliento se atascó en sus pulmones mientras veía docenas de titanes sin mente que buscaban alimentarse y atiborrarse con avidez de carne humana. Rogue gimió lastimosamente otra vez, su miedo por sus propios humanos cada vez era mayor. Tenía que encontrarlos. Él también. Abajo, muchos humanos que huían gritaban y le lanzaban obscenidades. Rogue bajó la mirada de repente, sorprendiendo aún más a los pequeños seres. Por un segundo, el titán escudriñó a la multitud en busca de sus propios humanos y de los pequeños. Las maldiciones se intensificaron. Al no ver a sus compañeros, Rogue soltó otro gemido y se hizo a un lado con cuidado, asegurándose de no lastimar a nadie en su vasto camino. Una vez más, no tardó en observar sus reacciones confusas. Tenía un trabajo que llevar a cabo, uno en el que no podía permitirse fallar. El titán se abrió paso rápidamente entre las estructuras humanas, su nariz olfateando agresivamente en busca de sus preciadas posesiones. El olor a sangre era intenso en la atmósfera, el hedor nauseabundo solo preocupaba cada vez más a Rogue. ¿Y si ya era demasiado tarde y sus compañeros ya estaban muertos? El cultivado titán sacudió la cabeza para despejar los pensamientos de consternación y concentrarse en buscar a sus amigos, esperando no estar buscando cuerpos. De repente, un destello de amarillo brillante y un grito familiar llegaron a sus ojos y oídos. El corazón de Rogue se aceleró en su pecho, sabiendo muy bien que era uno de sus pequeños. El titán luego escaneó el suelo para ver que su pequeño, Armin, estaba arrodillado en la acera pintada de sangre. El pequeño sollozaba desesperado, el agua goteaba mucho de sus ojos mientras tiraba de otro humano que estaba atrapado por una viga en llamas. Su pequeño llamó el nombre del otro, el titán recordó al humano que era conocido como su abuelo, pero sus súplicas fueron inútiles. El viejo humano estaba muerto, su rostro aún estaba solidificado por el miedo. Rogue gimió en voz alta mientras se inclinaba suavemente y rozaba a Armin con su dedo. El titán observó cómo el niño se giraba rápidamente hacia él con el rostro deformado por la angustia y su pequeño cuerpo temblando, pero Armin sorprendentemente irradiaba necesidad y alivio ante la presencia de la amigable bestia. Sin perder un segundo más, Rogue recogió a Armin con todo el cuidado que pudo, con delicadeza como si estuviera manejando a un recién nacido mientras colocaba a su pequeño sobre su hombro. Sintiendo que el niño se sentía seguro en su cabello, el titán se puso de pie una vez más. Pícaro. Su pequeño se atragantó con un manto de lágrimas. ¿Qué estás haciendo? Mikasa.
Rogue rogó desesperado, con sus ojos verdes abiertos por la alarma mientras esperaba una respuesta del chico, con la esperanza de que pudiera ayudarlo a guiarlo en la dirección correcta. Kurla. Grsa. Armin señaló hacia el oeste sin demora. Rogue asintió rápidamente en señal de comprensión antes de despegar en la dirección que el niño le había informado, asegurándose de mantenerse alejado de los otros titanes por temor a que vieran a su pequeño sobreviviente sobre su hombro. Rogue casi saltó sobre los edificios mientras recibía más instrucciones de su pequeño humano, todavía con cuidado de no pisar accidentalmente a nadie mientras movía. El titán se sintió gemir lastimeramente de nuevo como un animal atormentado. Pasaron muchos minutos tensos de búsqueda y sus ojos solo vieron carnicería y caos. El fuego ardía en todo el distrito, cenizas y sangre caían como lluvia y nieve. Rogue gritó una vez más con un gemido largo y deplorable que resonó en el distrito que se vaciaba rápidamente. Intentó usar su agudo sentido del olfato una vez más, pero fue inoperante porque todo lo que había sentido había sido cubierto por el hedor de la muerte. El titán gritó de nuevo, esperando escuchar una respuesta familiar. Rogue se detuvo, escuchando lo mejor que pudo a través del tumulto, pero sus oídos no captaron nada. Miró hacia la puerta que ahora estaba a kilómetros de él. ¿Era posible que sus humanos y su otro pequeño hubieran logrado salir sanos y salvos? ¿O habían perecido y encontrado su destino? De repente, un grito desesperado golpeó sus tímpanos. Rogue se giró bruscamente para ver a una niña pequeña, nada menos que su pequeña, corriendo hacia él con el rostro vidrioso por las lágrimas. El titán se agachó rápidamente y guió a Mikasa hacia su palma, la niña abrazó su carne caliente con desesperación. Antes de que pudiera colocarla con su otra pequeña, Rogue la vio como de repente señaló hacia adelante. Por un momento estuvo confundido, su mente todavía estaba ligeramente nublada por el pánico. Después de unos segundos gratificantes, su demanda le llegó clara al titán. Levantó la vista y vio algo que le heló la sangre y que hizo que su cuerpo todavía estuviera en estado de shock. Fue una visión que plagaría su mente y sus pesadillas para siempre. Un gran trozo de escombros había aplastado una pequeña vivienda humana hasta convertirla en escombros y polvo. Los ojos de Rogue se abrieron de terror y sus orejas se marchitaron ante la vista. De pie sobre los restos astillados de la casa demolida había un horrible titán de 10 metros. Su cuerpo era horriblemente desproporcionado y larguirucho en comparación con el suyo. Sus ojos oscuros y muertos eran pequeños y hundidos en su cráneo. La boca del titán sin mente estaba fijada permanentemente en una sonrisa burlona para disfrazar su verdadera naturaleza aterradora. Sus dientes visibles estaban decorados en carmesí, una pierna colgaba flácida de sus mandíbulas. En sus sucias manos manchadas de sangre, sostenía a una mujer indefensa y hermosa, su grito era exactamente el mismo que emitió cuando se conocieron. Había encontrado a su humana, a su Carla. En ese momento, entre las fauces del titán, se encontraba su otra humana, la ahora fallecida doctora Jaeger, muerta y la otra esperando la guadaña de la muerte. El corazón de Rogue se le cayó al estómago. Sus músculos se congelaron y su cerebro zumbó. Sus ojos estaban absortos en la escena que se desarrollaba ante él y no podía aventurarse a ir a otro lado. El titán soltó un gemido de horror mientras colocaba apresuradamente a su pequeña sobre su hombro y se ordenó a sí mismo correr. Su humana. Grisa estaba muerta. No podía perder a Carla. No permitiría que eso sucediera. Simplemente no podía. El hombre de 10 metros levantó entonces su mano agarradora hacia el pequeño cuerpo de Carla, envolviendo con sus dedos el cuerpo de la mujer que chillaba. «¡Corya!», gritó Rogue mientras extendía desesperadamente su mano como si pudiera arrancarla mágicamente del agarre del monstruo a pesar de que con la distancia que había entre ellos, el intento era imposible. La bestia sonriente agarró entonces el cuerpo de Carla y tiró de él, rompiéndole la columna vertebral como si fuera un palillo endeble. Su cuerpo quedó colgando suelto, envuelto como una tela sobre los enormes dedos mientras el titán levantaba a la mujer, que alguna vez fue hermosa, hasta sus fauces. Rogue aulló de agonía mientras cargaba más, todavía con la intención de salvar a su humana a pesar de que ahora era un cadáver. En lo que parecía una cámara lenta, los 10 metros elevaron a Carla más y la colocaron entre sus dientes, provocando que los pequeños de Rogue ocultaran sus ojos. El gentil titán observó con mortificación cómo los dientes desafilados del monstruo bajaban y mordían a la pobre Carla por la mitad. «Corya». El caos se calmó, mientras Rogue se quedó petrificado, hipnotizado por la espantosa visión de la sangre y las entrañas de su amado humano goteando por los labios del sonriente titán y pintando su pecho surcado de costillas de rojo.
El titán inclinó la cabeza hacia atrás y se tragó a su humano como si fuera carne preciosa, luciendo complacido consigo mismo por su horrible acto. Rogue bajó el brazo como si estuviera en trance, dejando escapar un gemido bajo de tristeza. El de 10 metros reconoció entonces la presencia del de 15 metros, mirándolo con sus ojos oscuros brillando casi gloriosamente y su boca fijada en su sonrisa perpetua, burlándose de él antes de comenzar lentamente a mirar a su alrededor en busca de más bocados. La atmósfera inquietante continuaba. Los únicos sonidos claros eran los de sus pequeños gimoteando en su oído. Sus humanos, sus seres queridos, se habían ido. Para siempre. Nunca los volvería a ver gracias a estos monstruos imponentes que no eran como él. El cuerpo de Rogue comenzó a temblar, una masa de sentimientos brotó de su pozo. La criatura frente a él no sentía nada. No tenía remordimientos ni emociones. Estaba hecha de pura maldad y odio. No le importaba nada excepto de dónde vendría su próxima comida. Estas figuras distorsionadas eran encarnaciones del mismísimo infierno. Aunque él era uno de ellos, no eran él. Eran una plaga en el mundo cruel que necesitaba ser destruida. El titán que tenía delante dio unos pasos en dirección contraria, continuando con su deber espiritual de llenar su estómago. La mente de Rogue se agitó con la imagen de sus humanos siendo devorados sin poder hacer nada, alimentando una necesidad primaria. La ira y el arrepentimiento fluyeron por sus venas, transformándose lentamente en una rabia desenfrenada. Su respiración se volvió áspera y sus músculos se tensaron, alarmando a sus pequeños sobre su hombro. Dijeron su nombre, pero la mente del titán estaba demasiado sumergida en la venganza. El vapor se escapaba en grandes bocanadas de las fosas nasales y los dientes de Rogue mientras sus ojos brillaban con un verde sólido y amenazador. El monstruo que tenía delante era mucho peor que las criaturas gruñonas o los hombres codiciosos que se llevaron a sus pequeños muchas lunas atrás. Esta cosa había destruido una parte de él que nunca iba a recuperar. Por eso él le daría su castigo. Un gruñido masivo vibró a través de la garganta del titán, enviando a sus pequeños un mensaje sin palabras para que aguantaran. Armin y Mikasa se colocaron justo detrás de las orejas puntiagudas del titán y enredaron sus pequeños cuerpos en su cabello para protegerse mientras se preparaban para el horror inminente. Tragado por la furia, Rogue inclinó la cabeza hacia atrás y lanzó un rugido estremecedor que sacudió la misma tierra sobre la que estaba parado y rompió el vidrio circundante. El titán de 15 metros se abalanzó, balanceando su puño en el pecho del sonriente titán. Un crujido horrible y repugnante sonó cuando la caja torácica del de 10 metros colapsó por la fuerza brutal. El titán más pequeño fue arrojado a varios metros de distancia contra un edificio restante, y su peso lo aplastó hasta convertirlo en escombros. Rogue merodeó hacia adelante, con los ojos desorbitados mientras observaba al sonriente titán luchar por ponerse de pie. Lanzó otro rugido formidable y se colocó sobre su enemigo. Los ruidos de pánico de su enemigo lo complacieron. Rogue entonces levantó al titán violentamente y lo arrojó a otra vivienda humana cercana. Gruñó ferozmente y sujetó al titán de 10 metros al suelo con un solo pie. Luego, Rogue agarró el brazo del titán con fuerza y, con un tirón casi sin esfuerzo, arrancó la extremidad del cuerpo del monstruo. Un carmesí caliente roció su cuerpo y las estructuras de ladrillo, la vista fue tan satisfactoria que fue casi hermosa para Rogue. El aroma de los jugos vitales de su víctima se vertió en sus fosas nasales, un olor vulgar que se convirtió en un perfume provocador. Rogue chilló desafiante mientras hacía lo mismo con la otra extremidad del titán sin mente. Aunque podría matarlo fácilmente arrancándole la nuca, era mucho más satisfactorio torturarlo antes de sentenciarlo a muerte. El titán sonriente chilló pidiendo una sensación de piedad que nunca llegaría cuando Rogue le dio la vuelta para encararlo. Gruñó y plantó su puño en el abdomen del titán, la carne cedió y reveló el estómago de la criatura. Luego, Rogue hundió su mano en los tejidos humeantes y agarró el órgano con fuerza. Con otro rugido poderoso y furioso, el titán sacó la garganta grande e hinchada del cuerpo del de 10 metros, simplemente tirándola a un lado. El monstruo permanentemente sonriente gimió de miseria cuando Rogue recogió su mitad inferior gravemente dañada y la cortó con un fuerte tirón desde su sección media. Ahora que el monstruo no era más que una cabeza y medio torso con sus brazos comenzando a regenerarse, Rogue cargó a su presa y la arrojó nuevamente contra la tierra. Una vez más, lanzó puñetazos, sus propias manos se rompieron por la fuerza de sus golpes. El titán se detuvo para respirar y dejó que sus manos sanaran, sus brillantes ojos verdes se clavaron en los 10 metros con absoluta aversión.
Las extremidades del titán debajo de él comenzaron a tomar forma, lo que llevó una decisión a la mente furiosa de Rogue. Terminaría con esto ahora. La criatura de 15 metros levantó al titán gravemente maltrecho del camino manchado de sangre. Rogue giró a su presa y desencajó sus mandíbulas dentadas, hundiendo sus dientes profundamente en la nuca del titán. El sabor del hierro caliente llenó su boca, repugnante pero satisfactorio para su gusto por la venganza. Con un movimiento fluido de su cabeza, Rogue destruyó el cuello de la criatura como el depredador que estaba destinado a ser. El titán soltó el cadáver humeante de su agarre y escupió el trozo de carne de su boca. Rogue respiró hondo antes de soltar un fuerte bramido de duelo. Luego se quedó en silencio una vez más, excepto por la respiración entrecortada del titán. Rogue tropezó un poco por el deterioro mental, haciendo que sus pequeños emergieran ligeramente y le frotaran el cuello en un intento de calmarse, sin hacer casi nada. La conmoción pronto reemplazó a la ira y envió a Rogue a un estado de trance. El titán luego se dio la vuelta y se dirigió en la dirección en la que vino, dejando atrás a su víctima que se evaporaba. Se movió sin incidentes a través del distrito caído, sin prestar atención a su entorno. Luego, Rogue siguió a un grupo de titanes a través de la puerta ahora destruida en completa mortificación. Mientras los titanes movían en la dirección en la que se encontraban sus futuras comidas, Rogue se desvió y se aventuró de nuevo en su bosque, dejando el caos detrás de él. La noche se acercaba al mundo una vez más, intentando calmarlo del terror que había sufrido el día. El aire en el bosque estaba tenso mientras Rogue se abría paso gradualmente a través del bosque, su mente a punto de sumergirse en la confusión. Desde que había dejado el muro, su mente estaba en un bucle continuo de agonía y angustia. Sus pequeños sobrevivientes, aunque emocionalmente golpeados también, habían intentado calmar al titán, sus esfuerzos no mostraban señales de funcionar. Rogue luego subió de nuevo a su cala, sus extremidades temblaban con cada movimiento. Todas las criaturas vivientes parecían observar al titán cuando de repente se derrumbó sobre sus rodillas, haciendo un cráter y sacudiendo su carga. El cuerpo de Rogue se estremeció cuando extendió la mano y recuperó a sus pequeños. Como si su brazo se aflojara, la mano de Rogue cayó al pasto con los dos niños cayendo ilesos de su palma. Entonces el titán se inclinó, sus largos cabellos tocaron el exuberante suelo y sus brazos se elevaron para abrazar su cuerpo. Sus propias uñas casi le rompieron la dura piel. Rogue miró a sus pequeños frente a él, su monstruoso rostro cargado de dolor. Había fallado en su objetivo. No podía salvar a todos los que conocía. Claro, sus pequeños estaban fuera de peligro, pero había llegado demasiado tarde para salvar a sus humanos. Imágenes y recuerdos comenzaron a reproducirse en su mente. Estaba el médico que había pasado largas horas de su día para guiarlo, enseñándole sobre el mundo cruel en el que vivían. Luego estaba la hermosa Carla cuyos ojos eran del color de la miel. Rogue recordó las formas amables en que le hablaba, le frotaba las orejas, lo consolaba y siempre lo alentaba. Las lágrimas comenzaron a fluir de los ojos del titán, la bestia gimió como un cachorro que desea a su madre mientras comenzaba a agitarse repetidamente de un lado a otro. Él era su hijo designado, adoptado por sus humanos a pesar de ser una especie mortal que era una amenaza para la humanidad. Ahora, nunca los volvería a ver. Nunca escucharía sus voces amorosas ni sentiría su toque cariñoso. Nunca más. Se habían ido. Los pequeños del titán, al oír los ruidos estresados, levantaron la vista de su propio abrazo triste mientras Rogue seguía temblando y llorando, sus uñas clavándose profundamente en su carne. Apartó la mirada hacia la hierba empapada de lágrimas. Era su culpa. Sus pequeños dependían de sus humanos mayores. Carla, la doctora y el abuelo de Armin, podría haberlos salvado si no hubiera dudado. Era su culpa que estuvieran muertos. Pícara. Mikasa resopló, conteniendo su pena. Pícara y por favor. Por favor, no, y sin previo aviso, el titán devastado echó la cabeza hacia atrás y emitió un gemido resonante, que una vez estuvo paralizado por la rabia y la tristeza. Con la mente nublada, Rogue se puso de pie y se lanzó hacia la salida de la cala con las garras clavadas en la piedra cubierta de musgo. Tenía que escapar, arrasar, todo era culpa suya. El titán cargó entonces de nuevo hacia el bosque, rugiendo y gruñendo mientras bombardeaba el inocente paisaje con ejemplos de su furia. A medida que avanzaba, el titán lanzó sus puños contra árboles robustos, arrojó rocas, pateó la espesa maleza e incluso mordió la corteza, destruyendo partes del mismo bosque en el que había vivido durante décadas. No se dio cuenta mientras se rompía y cercenaba sus propias extremidades. Para él, era un castigo justo por lo que había hecho.
Con la pierna izquierda volando por quinta vez, Rogue se tambaleó hasta un claro, su cara se estrelló contra el suelo implacable y le arrancó más dientes. La lastimosa bestia se arrastró con sus maltrechas manos hasta el árbol más cercano, gimiendo y ahogándose en su miseria. Los músculos del titán gritaron mientras se apoyaba lo mejor que pudo sobre su rodilla. Rogue soltó otro grito y golpeó débilmente con el puño la áspera corteza. Por primera vez en su vida, las lágrimas de sus ojos cubrían su rostro. ¿Qué había hecho para merecer todo esto? ¿Por qué el mundo era tan cruel con él? Su puño golpeó el árbol con insipidez unas cuantas veces más antes de que su brazo cayera flácido a su costado. Un trueno comenzó a resonar en el cielo que se oscurecía debido a una tormenta que se aproximaba. Mientras su cuerpo comenzaba a sanar del abuso que se había infligido a sí mismo, Rogue enterró su rostro en la corteza y se quejó continuamente. Había sido tan estúpido. ¿Por qué no siguió sus instintos? Muchas preguntas atravesaron su cabeza, haciendo que el pobre, feo e inocente titán se sintiera cada vez peor. Una serie de pasos fuertes y familiares se escucharon en el claro. Sin contemplaciones, Rogue levantó lentamente la cabeza y dejó que los olores desagradables se filtraran en sus fosas nasales. Su mente entonces hizo clic al darse cuenta. El titán se giró gradualmente para ver a 5 de los desagradecidos de su especie entrando en el claro. La ira reemplazó a la tristeza. No. La palabra resonó en la cabeza de Rogue y casi lo tomó por sorpresa. La voz, su propia conciencia, se había despertado. Era muy diferente del tono con el que hablaba. Una voz ronca e ininteligible que pronunciaba mal casi todas las palabras. Esta voz sonaba tan profunda y siniestra que casi lo aterrorizaba. Con su sangre hirviendo más caliente mientras el titán se paraba sobre sus piernas recién curadas, Rogue entrecerró sus brillantes ojos verdes con resentimiento mientras se obligaba a terminar el pensamiento. Esto y continuó el titán mientras intentaba encajar las palabras correctas que sus humanos y pequeños le habían enseñado juntos. Esi. Los 5 titanes sin mente se acercaron pesadamente, sus rostros congelados de placer provocaron la furia de Rogue hasta sus límites. Sui. Él no había hecho nada malo. Fueron sus parientes malvados. Ellos habían venido. Ellos habían hecho esto. Falla. Al final de su declaración interior, Rogue lanzó un rugido salvaje y comenzó su cacería. Se arrojó sobre el titán más cercano y su puño golpeó su rostro. La fuerza del golpe hizo que la cabeza del monstruo se desprendiera de sus hombros y se estrellara contra una roca cercana con un crujido horrible. El cuerpo sin cabeza cayó a los pies de Rogue y luego intentó levantarse una vez más para enfrentar a su oponente. Con otro bramido, el hombre de 15 metros levantó la pierna y golpeó su gran pie en la nuca. La sangre salpicó la mitad inferior de su cuerpo cuando la criatura murió instantáneamente. Rogue casi quería sonreír. La sensación de traer un pequeño sentido de justicia a sus humanos fallecidos era estimulante. Luego se giró y vio a un titán de 13 metros corriendo torpemente hacia él. Como el relámpago que se cernía sobre él, Rogue clavó rápidamente sus garras en la garganta del titán. Con un tirón limpio, la tráquea de la bestia quedó libre. Se enorgulleció de ver a la bestia sufriendo, la sangre seductora, hermosa. Rogue luego desgarró rápidamente la nuca una vez más con sus manos desnudas, ahora rugiendo no de tristeza sino de triunfo. Antes de que pudiera avanzar hacia su siguiente presa, un dolor punzante le recorrió el brazo. Los ojos furiosos de Rogue se giraron para ver que un titán de 7 metros se había lanzado hacia su bíceps, con los dientes clavados en su firme músculo. Instintivamente, Rogue sacó al titán gravemente desfigurado de su brazo. Sus afiladas uñas se clavaron en su cara y ojos. Sin esfuerzo, arrojó al titán chillón al suelo y lo pisoteó repetidamente con la capa de limpieza de color carmesí humeante. Reflexionó Rogue mientras comenzaba a desgarrar el cuerpo de su próxima víctima, mientras el pensamiento de su verdadero propósito se apoderaba de él. La razón por la que era tan diferente, por la que esto parecía fácil, comenzaba a tener sentido. Voluntad, el cuarto titán cayó muerto a sus pies, con las entrañas decorando el claro. Rogue se giró para enfrentarse a su último enemigo, otro de 15 metros con el torso hinchado y el ceño fruncido permanente. Sus pequeños ojos muertos miraban fijamente los brillantes orbes verdes de Rogue, completamente ajenos al infierno al que estaba a punto de enfrentarse. Matari. Rogue abrió la boca y rugió una amenazadora invitación, desafiando al monstruo a que fuera tras él. El titán se preparó mientras el gigante cargaba, esperando ansiosamente su oportunidad. Todos ustedes.
Antes de que el monstruo de 15 metros pudiera alcanzar a lanzar cualquier tipo de ataque, Rogue produjo un desagradable corte en la barbilla de su especie, enviando la cabeza hacia el cielo antes de que cayera varios metros en la tierra. Luego, Rogue levantó la gran masa de carne y hundió sus dientes en la espalda del titán antes de arrancarle la columna vertebral del cuerpo y obliterarle la nuca. Con su último enemigo asesinado, Rogue inclinó la cabeza y liberó su disgusto al cielo tormentoso en otro inmenso aullido. La atmósfera se volvió silenciosa, salvo por la lluvia torrencial y el silbido de los cadáveres humeantes. La mente de Rogue comenzó a calmarse mientras permanecía en el claro. Con su rabia y frustración reprimidas, pudo pensar racionalmente. Sí, las palabras que el Dr. Jaeger había dicho una y otra vez ahora tenían significado. Él tenía un propósito después de todo. La lluvia seguía cayendo mientras la oscuridad reemplazaba el cielo rojo y violeta. El titán ahora estaba fuera de su cueva después de su largo viaje de regreso. Rogue hizo una mueca de dolor cuando sus dedos se clavaron en su costado y liberaron la pequeña bola de hierro que había adquirido antes. Se encontró esperando mientras la herida humeaba y se cerraba. Saber su comportamiento de antes probablemente había asustado a sus pequeños. Rogue no quería darles ninguna indicación de lo que había hecho. Después de todo lo que habían perdido y visto, no quería que sufrieran más preocupándose por él. Ahora era todo lo que les quedaba. Después de unos minutos, finalmente trepó por la pared de roca y entró en su refugio oculto. Para su sorpresa, los dos niños lo estaban esperando al pie de su árbol, luciendo cansados y desgastados como una manta vieja. Lo miraron con inquietud, pero Rogue reunió una mirada tierna para engañarlos de su gran tristeza. Con mayor cuidado que antes, el titán recogió a sus pequeños y se aventuró dentro del tronco hueco. Enroscándose sobre sí mismo, Rogue colocó a los dos niños pequeños sobre su pecho con amor y protección. Permaneció despierto mientras observaba a los dos caer rápidamente en reposo. Con sus pequeños, sus preciosos bebés, en un sueño profundo, Rogue dejó que sus emociones emergieran gradualmente. El titán gimió suavemente mientras el trueno continuaba resonando. Sus ojos verdes permanecieron en sus dos pequeños humanos mientras pensaba. Había sido colocado aquí para proteger. Rogue protegería y cuidaría a sus pequeños como ellos lo habían hecho con él. Protegería a todos los humanos indefensos en este mundo cruel. Mataría a todos los titanes, hasta el último de ellos.